principales factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca son todos los factores de riesgo de cualquier problema del corazón, porque la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad aislada, es un conjunto de síntomas y signos que pueden ocurrir de cualquier daño del corazón. Es decir, el corazón es una bomba que tiene que bombear la sangre a todo el cuerpo y que si por cualquier razón la sangre no es capaz de ser bombeada con las necesidades, para abastecer las necesidades del organismo, esto es la insuficiencia cardíaca. Entonces llamamos de que es un síndrome complejo, porque cualquier daño del corazón, cualquier enfermedad del corazón, al final puede ocasionar una insuficiencia cardíaca. Por tanto, ¿cuáles son los factores de riesgo que ya conocemos muy bien? Pues, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, es el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, antecedentes familiares de cardiopatía, o también a veces situaciones como algo tóxico para el corazón, pues por ejemplo la quimioterapia. Ahora cada vez hay más oportunidades para el tratamiento de las neoplasias, pero muchos de los tratamientos del cáncer pueden dañar el corazón. Entonces, cualquier factor de riesgo pues puede al final dañar el corazón y el corazón puede entrar en lo que se llama insuficiencia cardíaca. Hay que entender la insuficiencia cardíaca como un tratamiento que debe aplicarse a cualquier problema del corazón que está interviniendo en esta insuficiencia cardíaca. Y las causas pueden ser muchas. Por eso que hablamos de comorbilidades cardíacas o cardiovasculares y no cardiovasculares. Y, por ejemplo, ¿cuál es una de las más importantes cardiovasculares? Bueno, pues primero arritmias. Arritmias por alteración de la conducción cardíaca. Pues, por ejemplo, fibrilación auricular, arritmias ventriculares, bradicardias sintomáticas, tanto que el corazón vaya más deprisa o el corazón vaya más lento, todo puede originar una alteración en el funcionamiento del corazón. Luego está el gran grupo dentro de las comorbilidades cardiovasculares del síndrome coronario crónico, es decir, falta de riego sanguíneo al corazón. Y esto, además, es muy importante conocerlo porque tiene un tratamiento específico que puede ser un tratamiento médico o tratamiento con revascularización percutáneo o quirúrgico. Pero también hay otro gran grupo de comorbilidades cardiovasculares que son las alteraciones de las válvulas. Las válvulas del corazón son necesarias para que la sangre circule en la dirección correcta y que se abran cuando hay que abrir y que se cierren cuando tienen que estar cerradas. Bueno, pues hay muchas valvulopatías que se pueden dañar y que esto origina insuficiencia cardíaca. Pues, por ejemplo, la más frecuente es estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia. Entonces, el tratamiento de un paciente con una estenosis aórtica, pues a lo mejor corrigiendo la alteración valvular, cambiando la válvula por otra, se soluciona el problema de la insuficiencia cardíaca. Por supuesto que la hipertensión arterial es una comorbilidad muy frecuente y es causa de insuficiencia cardíaca, que está participando dentro de la insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros tenemos que tener un enfoque, lo que llamamos enfoque fenotípico, para el abordaje de la insuficiencia cardíaca. Primero saber por qué, cuál es lo que está interviniendo en que un corazón no funcione bien. Pues ver todas esas comorbilidades que pueden estar haciendo eso. Y luego, por otra parte, hay muchas comorbilidades no cardiovasculares y que están presentes en la insuficiencia cardíaca con mucha frecuencia. Y muchas de ellas, pues, primero pueden enmascarar los síntomas de insuficiencia cardíaca, muchas pueden complicar el tratamiento porque a veces pueden descompensarse. Por ejemplo, muchas hay que tratarlas porque pueden influir mucho en los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y por comentar algunas, la diabetes mellitus, pues la disfunción tiroidea, una disfunción tiroidea que, por ejemplo, hipertiroidismo y hipotiroidismo pueden producir insuficiencia cardíaca. Pero también la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo de hipertensión arterial y se ha asociado además con un aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca. Por supuesto que la anemia y el déficit de hierro, insuficiencia renal crónica, enfermedades pulmonares, trastornos respiratorios del sueño, hiperlipidemia, depresión. Y esto influye mucho. Por ejemplo, si alguien está deprimido, pues a lo mejor no es capaz de hacer bien el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es un tratamiento complejo, con muchos fármacos, a diferentes horas, a diferentes dosis. Y pues una depresión a lo mejor
dificulta del paciente que haga una adherencia correcta. Finalmente, pues, como he dicho antes, pues el tratamiento del cáncer puede influir mucho y dañar el corazón y por tanto hay que estar muy al tanto de cuando se utilizan fármacos quimioterápicos cardiotóxicos, que hay que controlar el corazón y detectar pronto si hay insuficiencia cardíaca o alguna alteración en el corazón de la función ventricular para empezar el tratamiento cuanto antes. Entonces, es decir, la insuficiencia cardíaca hay que entenderla primero como que en ella participan muchas comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares que o bien participan de la etiopatogenia, o bien complican el manejo, o bien son causantes de muchos de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Todo hay que verlo y tratarlo de una forma global. La ferropenia es una de las comorbilidades muy importantes en la insuficiencia cardíaca, porque por varias razones. Primero, es muy frecuente. De hecho, hay estudios que muestran que en un 55% de los pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria está presente y en ingresos por insuficiencia cardíaca aguda hay estudios que hasta en 80% está presente la ferropenia. Las causas pueden ser muchas, puede ser, pues, por ejemplo, un aumento de la pérdida, una reducción de la ingesta, de la absorción, bien por malnutrición, por congestión intestinal, o también alteraciones en el metabolismo del hierro, causado a veces por una activación inflamatoria crónica de la insuficiencia cardíaca, aunque bien es cierto que muchos de los mecanismos los desconocemos. Lo que es importante es que la ferropenia puede empeorar la capacidad funcional, puede precipitar descompensaciones de la insuficiencia cardíaca, puede promover disfunción del músculo esquelético y esto se asocia con fragilidad independientemente además de que exista anemia. De hecho, nosotros aconsejamos que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se les estudie de forma regular, no, la anemia y segundo, la ferropenia. ¿Y cómo se evalúa la ferropenia? Muy sencillo, analizando el nivel de ferritina en sangre y la saturación de la transferrina. Y llamamos ferropenia de la que necesita tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando la ferritina es menor de 100 o cuando la ferritina está entre 100 y 299 y se acompaña de una saturación de la transferrina por debajo del 20%. En el primer caso, menos de 100 de ferritina es una ferropenia que llamamos absoluta y en el segundo caso, cuando hay una ferritina que está entre 100 y 299 con una saturación baja de la transferina, llamamos ferropenia funcional. Bueno, pues está ya muy estudiado que la administración de suplementos de hierro intravenoso, no vale el hierro oral, en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida o levemente reducida y déficit de hierro, esto alivia los síntomas de la insuficiencia cardíaca y mejora la calidad de vida. Y para ello disponemos del hierro intravenoso con carboximaltosa de hierro y recientemente también se ha visto que otra preparación de hierro llamada derisomatosa férrica, que también es útil de forma intravenosa para pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida o levemente reducida para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y es una recomendación en las últimas guías de insuficiencia cardíaca que se publicaron este año, en el año 2023, como una actualización de las guías del año 2021, en el que se considera una recomendación grado 2A, nivel de evidencia A. Y, por supuesto, que el hierro intravenoso para pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que tengan ferropenia, para aliviar los síntomas y para mejorar la calidad de vida, está una recomendación nivel 1 o nivel de evidencia A. Los pacientes, además de corazón, tienen todas estas otras patologías y, pues, por ejemplo, como comentábamos antes, si alguien tiene un síndrome depresivo, pues se puede ser mucho más complejo el llevar bien todo el tratamiento, la adherencia al tratamiento, porque el paciente con insuficiencia cardíaca tiene una polifarmacia. De hecho, lo que es importante es que se tome el tratamiento bien, que es a la hora indicada, la dosis correcta y en el momento adecuado y que
todos los fármacos que están prescritos. Y eso a veces es complejo el hacerlo bien cuando son pacientes a lo mejor ancianos o con pacientes con un síndrome depresivo. Luego, pues, por ejemplo, dentro de las comorbilidades de las terapias para el cáncer, pues hay que estar muy con ojo visor para que cualquier paciente que tenga un tratamiento con una quimioterapia potencialmente cardiotóxica, hay que estar de forma muy estrecha un seguimiento para detectar que si existe una disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca, rápidamente a lo mejor hay que cambiar de quimioterápico o poner tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y, pues, por ejemplo, dentro de la diabetes, pues hay fármacos para la diabetes que son muy buenos para el corazón y hay fármacos que en el pasado se han visto que empeoraban el pronóstico de los pacientes con problemas cardíacos. Entonces, para todo ello hay que utilizar el mejor tratamiento que es para evitar o que mejora la situación de la insuficiencia cardíaca. Y por eso que no vale todo el tratamiento para todos los pacientes. En primer lugar, nosotros a la hora de abordar el tratamiento, de forma clásica, pues establecemos la fracción de eyección, que nos ayuda a identificar pacientes que según la fracción de eyección tienen fármacos que mejoran el pronóstico. Entonces hablamos de fracción de eyección reducida, menor o igual de 40, de fracción de eyección preservada, que es decir, mayor o igual de 50, y de fracción de eyección levemente reducida, que es menor entre 41 y 49. Pues bien, para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, pues es la cuádruple terapia. Y esto ya es algo que ya hace varios años que se reconoce y en el año 2021, la actualización de las guías europeas del año 2021, ya estos 4 fantásticos que se llaman la terapia fundamental, que es todos los pacientes que tienen fracción de eyección reducida deben recibir arnio y ECAS, segundo, beta bloqueantes, tercero, antagonistas de acción mineralocorticoide y inhibidores del SGLT2. Y esto es una recomendación clase 1, nivel de evidencia. Entonces, todos los pacientes deben recibir estos fármacos, salvo contraindicaciones. Y deben recibirlas, además, lo antes posible, y a la dosis que se va escalando hasta la dosis que mejor tolere el paciente y que con intención de llegar a la dosis máxima de los ensayos clínicos, pues esto es lo que debe tener todos los pacientes. En los pacientes con fracción de eyección levemente reducida y preservada, los SGLT2 es también recomendación nivel 1 y nivel de evidencia A. Y esto ya está recogido en las guías de este año. Después está lo que llamamos el abordaje fenotípico, es decir, todas las condiciones, comorbilidades cardíacas o no cardíacas que pueden estar presentes. Y, por ejemplo, en fracción de eyección reducida, cuando a pesar de un tratamiento médico óptimo y al menos 3 meses después de implementar el tratamiento, según la fracción de eyección, si sigue siendo reducida por debajo del 35%, pues pueden beneficiarse de un desfibrilador automático implantable, un DAI, para evitar el riesgo de muerte súbita. Pero además, si por alteraciones del electrocardiograma, si tiene un QRS ancho, pueden beneficiarse de tratamiento con resincronización cardíaca. Entonces, siempre después de implementar el tratamiento, como al menos 3 meses después, hay que revisar cómo es el complejo QRS, si está ancho y cómo es la fracción de eyección. Y según esté ancho el QRS y la fracción de eyección esté reducida, se beneficiarán un desfibrilador o un desfibrilador resincronizador. Y después lo que comentábamos de abordar todas las patologías adicionales que pueden estar en el corazón y que pueden estar interviniendo en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Pues si alguien tiene una estenosis aórtica severa, habrá que tratarla, bien con una cirugía, recambio valvular o con una prótesis transaórtica, la TAVI. Si el paciente tiene fibrilación auricular, pues habrá que intentar controlar la fibrilación auricular, cardioversión o existe el tratamiento de ablación de las venas pulmonares para eliminar la arritmia. Si el paciente tiene ferropenia, habrá que poner tratamiento con hierro. Si el paciente tiene enfermedad coronaria con angina e isquemia y que puede ser mejorada una vez revascularizada, pues este paciente se beneficia de revascularización cardíaca. Si el paciente tiene una insuficiencia mitral secundaria, es decir, una
regurgitación en la válvula mitral, puede beneficiarse de un MitraClip. Entonces, es ver al paciente con todas sus particularidades, con todas sus comorbilidades, bien cardiológicas o no cardiológicas, y que pueden influir en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca o bien en los síntomas, y todo eso hay que lo que llamamos el abordaje fenotípico. Primero, concienciación, enseñar a la población cuáles son los síntomas de alarma, los signos, para que esto les lleve a visitar al médico de familia para empezar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico ha de ser precoz y preciso, y ha de ser completo. Lo más importante cuando alguien diagnosticamos de insuficiencia cardíaca, que es que existan signos y síntomas que sean compatibles. El NT-proBNP que está alto ayuda en el diagnóstico, sobre todo ayuda por el valor predictivo negativo, que es que cuando está muy bajo y el paciente, los síntomas que son inespecíficos de cansancio, fatiga, de retención de líquidos, pues a veces esto no es del corazón. Entonces, el NT-proBNP en la fase de diagnóstico ayuda mucho por el valor predictivo negativo. La prueba fundamental es un ecocardiograma. Hay que ver qué es lo que le pasa al corazón, cómo son las dimensiones del corazón, si está dilatado, si se contrae mal, si está hipertrófico, si se distiende mal, cómo están las válvulas, cómo está el pericardio. Todo eso nos da información de cuál es la cardiopatía que subyace a la insuficiencia cardíaca. Y además, esto es lo que decimos siempre, que lo más importante en el diagnóstico es la palabra por qué. Y hay que entender por qué el paciente, cuál es lo que le pasa. Si es un problema de déficit de bomba, déficit de contractilidad, si es un problema de relajación, el paciente tiene una cardiopatía infiltrativa o que es un corazón que tiene una distensibilidad reducida. ¿Cuáles son los mecanismos que están influyendo en la insuficiencia cardíaca? Segundo, cuando el paciente está diagnosticado y tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con presión de eyección reducida, lo que se ha visto es que el tratamiento que sabemos que ha mostrado beneficio y por eso está recogido en las guías de práctica clínica, pues titularlo y optimizarlo y de forma rápida y precoz. Hay un estudio muy interesante que se publicó pues, en el último año que se llama Strong HF, que comparó una estrategia, digamos, intensiva de titulación de fármacos, ya empezando dentro de la fase hospitalaria, de que cuando el paciente ingresa por una insuficiencia cardíaca, empezando ya antes del alta y titulándole rápidamente con visitas protocolizadas en 1, 2, 3 semanas hasta las 6 semanas, y se vio que los pacientes, los cuales que se les puede titular y utilizar la medicación en poco tiempo, tienen una mejoría en los resultados clínicos muy evidente. De hecho, este estudio hubo que ser detenido de forma prematura por la diferencia en mejoría clínica en el grupo de la estrategia intensiva de tratamiento. Por tanto, cuando alguien tiene una hospitalización que ya significa que es un evento que indica mal pronóstico en la progresión de la insuficiencia cardíaca, pues hay que aprovechar ese momento, lo que llamamos fase vulnerable, para implementar el tratamiento lo mejor que podamos y de esta forma se reduce las hospitalizaciones y se mejora la calidad de vida y el pronóstico. Luego es importante planificar bien el tratamiento y planificarlo en las unidades de insuficiencia cardíaca, pero siempre tratando de colaborar y en relación con atención primaria, porque al paciente el tratamiento hay que vigilarle y hay que seguir controles para ver cómo está la función renal, cómo están los niveles de potasio, cómo está la tensión arterial, cómo está, si tiene fibrilación auricular o no, si tiene congestión, que hay que ajustar el tratamiento para que tenga el paciente la menor congestión posible. Y esto es lo que se llama la optimización del tratamiento en cada paciente. Y esto se debe hacer de una forma transversal, junto con el médico de atención primaria, que es el responsable directo del paciente. Y eso es muy importante saberlo porque a lo largo de la trayectoria del paciente pueden surgir más daños al corazón, puede surgir un infarto, puede surgir una arritmia, puede surgir una anemia, porque otra patología concomitante que tenga, y todo eso puede alterar toda la situación clínica del paciente y precisa de ajustar el tratamiento. Y al final lo que se pretende es que una individuación terapéutica. Y aquí el paciente y los cuidadores en todo pues deben estar educados para autocontrolarse. Entonces, empoderar al paciente para, primero, detectar síntomas y signos de descompensación. Segundo, tomar muy bien el tratamiento.
Tercero, hay nosotros aconsejamos, por ejemplo, nuestra consulta, que todos los pacientes tienen su cuaderno y de forma que crear un hábito, que todas las mañanas tomarse la tensión, frecuencia cardíaca, tensión arterial, y eso es algo que ellos les puede dar ya idea de si se están descompensando, si la tensión está bajando, si ellos se cansan más, si empiezan a ganar peso. Todo eso, pues el paciente le da mucha empoderamiento para que pueda autocuidarse y pueda ver si está mejorando o está empeorando y acudir cuanto antes al, a la atención médica o comentarlo con enfermería. Entonces, estas son las claves. Primero, concienciar a la población. Segundo, que el diagnóstico sea preciso y precoz. Tercero, investigar el porqué. ¿Cuáles son las causas que están influyendo en que este paciente tenga insuficiencia cardíaca? Y hacer un abordaje fenotípico de tratamiento del síndrome, pues con fracción de eyección reducida o preservada según la guía de práctica clínica, pero de todas las alteraciones, el abordaje fenotípico que llamamos, de todas las comorbilidades cardíacas y neocardíacas que están contribuyendo. El tratamiento debe ser planificado, el paciente debe estar muy bien informado y el paciente debe ser seguido junto con atención primaria. Eso es un poco como yo veo el manejo ideal del paciente con insuficiencia cardíaca.